Muy bien, vamos a hacer la discusión de la parashá Vaygash 5000, Vayeshev, perdón, Vayeshev 5782. 5872. ¿Sí, bien, no? No, 5782. No, me anticipé 100 años. Vale, no problema. Dentro de 100 años en Argentina vamos a hablar de la inflación, del dólar, del aceite, del azúcar, así que lo mismo. Bueno, no parece. Como conocen, todo este relato es muy conocido. Vamos a hacer un repaso general para ponernos en el tema y después voy a algo en particular que tiene que ver con nuestras vidas puntualmente. Jacob se asienta en la tierra de su padre Isaac y tiene una preferencia con el hijo de su amada esposa Raquel, que era hermoso y de bello semblante, igual que la mamá. Y como lo amaba más que a sus otros hijos, o sea que Jacob hizo la diferencia desde un principio, porque veía algo distinto en su hijo, evidentemente, le regaló una túnica, y esta túnica, Psel, le llegaba, se dice que hasta las mangas, hasta estas muñecas, denotando autoridad sobre el resto de los hermanos. Obviamente, Yosef se daba cuenta por la reacción de sus hermanos y la reacción de su padre, más el contenido propio de su alma, que era un ser diferente al resto. Pero como era un ser diferente al resto, le pasaban cosas diferentes que al resto. Entonces tuvo sueños. Y en esos sueños son sueños de grandeza, donde 11 manojos de espigas se inclinan ante él, o el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante él, y esto produce en sus hermanos, él no era el primogénito no Rubén, produce en sus hermanos odio, envidia, resentimiento, competencia. ¿Por qué? Porque los hermanos que querían tener la atención del padre con quien estaba de Jacob, con Yosef. Entonces, cuando están en el campo, apacentando las ovejas, porque Jacob tenía mucho dinero, tenía mucho ganado, sus hijos seguían con la empresa del padre, ¿sí?, haciendo el trabajo del padre, lo manda a Yosef para ver cómo están sus hermanos, que vaya a ver cómo está la paz de ellos, dice la Torá. Y en camino se encuentra con alguien, que la Torá dice un hombre, que le indica en qué lugar estaban los hermanos. En la antigüedad no había GPS, no había celular, tenía que caminar y encontrar en un vasto campo donde se encontraba la persona. Bueno, se dice que este ser que apareció es un ángel o la misma Shekinah, ¿no?, indicándole hacia dónde ir. Quiere decir que Dios sabía lo que iba a suceder, obviamente, ¿no? No. Como saben, cuando lo ven los hermanos, dicen, bueno, esta es la oportunidad, vamos a matar. Lo tienen en un pozo. Rubén dice, bueno, no lo matemos, que vamos a dar pozo, a una cisterna que estaba vacía, sin agua. Lo que implica que estaba totalmente oscura y alejada de la divinidad. Pasan los ismailín, se los venden a los mayalim, y los mayalim los llevan, los mayalim se los venden a los ismailín y se los llevan a Egipto. Y ahí es comprado por Potifar. Ahora bien, tenemos un problema de redacción en la Torá, porque primero los mayalim los sacan del pozo y se los venden a los ismailín como esclavos, pero después la Torá va a decir que los mayalim fueron los que lo vendieron a José en Egipto. ¿Entienden? En realidad los mayalim lo sacaron del pozo, pero no lo vendieron. Lo que lo vendieron fueron los ismailín. Entonces ahí la Torá no es clara. Hay una contradicción en el mismo relato. ¿Cómo se salva esto? Bueno, que es una manera de decir que en realidad lo que lo sacaron del pozo fueron los mayalim, y es como que ellos hicieron todo. Los ismaelitas en el medio, los ismaelitas es un detalle. Pero en realidad el texto tiene una contradicción. Ahora nadie dice, y me refiero al debate rabínico,
que la Torá está mal escrita, que son distintos rollos, que son distintas escuelas. No, no, no. Está escrito así y hay que interpretarlo para poder entenderlo. Bueno, después voy a volver sobre eso. Bueno, cuando termina en Egipto, cayó justo en la casa de Potifar, ¿sí? Y de esclavo raso termina siendo nada más nada menos que el hombre encargado de todos los bienes de Potifar, de administrarlos, excepto de su pan. Entonces se interpreta que su pan era su mujer. Era lo que le daba a Potifar el sentido de su vida. Ahí, el sentido de su vida. ¿Cierto? Como saben, la mujer de Potifar estaba sumamente enamorada, enloquecidamente enamorada de José, porque era hermoso y de bello semblante. Y lo provocaba, lo provocaba, lo provocaba. Y un día hizo que se fueran todos en su gran casa que tenía, y los llamó a José, y estaban solitos, y en ese momento se ve que José no pudo resistirse hacia la tentación, porque aparentemente ella era muy bonita también, y en el momento en que se va a producir el acto físico, una voz del cielo explica el Midrash, le dice a Yosef, cuidado con lo que vas a hacer. Entonces Yosef se asusta, se va corriendo, deja sus ropas ahí tiradas, y ella se siente despechada. Como se siente despechada, ¿a quién le va a echar la culpa? Violencia de género. La culpa la tiene Yosef. Salió a los gritos, ¡ah, ese esclavo lo que quiso hacerme! Claro, la rechazó. Entonces ella no era sabia, no era el Señor, no era la cosa, ella quería pasar la vida en otra cosa. Y se sintió despechada. ¿Dónde termina Yosef? En la cárcel. Lo conocen todo esto. Ahora, cuando va a la cárcel, es muy interesante. Otra vez termina administrando toda la cárcel. ¿Por qué? Porque la Torá dice que Dios estaba con él. Ahora, ¿cómo puede estar Dios con él y él está en la cárcel por algo que era totalmente injusto? La venta fue injusta, lo que pasó con la mujer de Potifar fue injusto y termina en la cárcel era también injusto. Hasta que surge la interpretación del sueño del copero y del panadero, que no conocen los sueños, el copero termina siendo restablecido y el panadero lo terminan ahorcando. Y ahora viene el texto que dice claramente, y el copero se olvidó por completo de Yosef. O sea, se le borró de la memoria lo que Yosef había hecho por el copero al interpretarle bien el sueño. La palabra ahí es skor, sojer, y es la que se utiliza cuando Dios dice, y recordó Dios tal o cual acontecimiento, entonces Dios actúa. Lo que está diciendo el texto es que el copero se olvidó de tal forma que Dios, sabiendo, lo dejó a Yosef 2 años más todavía en la cárcel. Bueno, ahora bien, no vamos a observar una sola reacción de Yosef a todos estos acontecimientos. No se queja en ningún momento. Solamente en la próxima para allá, cuando él se da a conocer a sus hermanos y sus hermanos se pelean entre ellos, se va a decir, bueno, y no escuchamos al joven que pedía que lo sacaran. Pero Yosef nunca se queja ante Dios. Y Yosef pasó de tener una situación de privilegio a ser esclavo. La esclavitud es una forma de vida que nosotros solamente conocemos por libros. ¿Sí? O sea, no existe, pero el esclavo no tenía ningún tipo de derecho, era un objeto que se movía de acuerdo a las palabras y las órdenes del amo. Él pasó de ser libre y de estar arriba del plan de su padre a ser esclavo, de un extremo al otro. Y sin embargo, Yosef nunca reaccionó, nunca se quejó ante Dios.
Tampoco es claro por qué la Torá dice que Potifar vio que Dios estaba con Yosef. ¿Qué Dios? ¿Cuál Dios? Porque Potifar pertenecía al culto egipcio. Y ellos tenían sus dioses, sus creencias, sus templos. ¿Por qué va a decir Potifar que Elohim, Yud-Heh Vav-Heh, el Dios de Israel, estaba con José? Entonces se interpreta que José llevaba al Dios de su padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo llevaba con él y hablaba sobre ese Dios. ¿Entienden? Entonces, pese a las circunstancias tan difíciles que él vivía, seguía sirviendo a Dios y contactándose con él de la manera que pudiera. Bueno, ahora, vamos al punto. La cisterna estaba vacía, sin agua. La cisterna donde fue tirado. Estaba vacía, sin agua. Es una redundancia. La cisterna está siempre en el agua. Si está vacía, ¿por qué la Torá aclara que no tenía agua? Porque se dice que cuando es arrojado Yosef, esa cisterna estaba llena de serpientes y escorpiones. Lo más alejado de la divinidad. O sea que Dios permitió, programó, ordenó e hizo que todas las cosas llegaran al punto en el cual Yosef estuviera lejos de él. Y ese fue el punto más bajo de la existencia de Yosef. A partir de ahí, su vida empezó otra vez a ascender. Más allá del proceso con la esposa de Potifar, del tiempo en la cárcel en Egipto, a partir de ahí su vida empezó a marcar su misión. ¿Cuál era su misión? Él tenía que salvar a Israel del hambre que iba a venir en la tierra. Ahora, cuando uno viene, cuando el alma viene a este mundo, el alma sabe, no todos sabemos, que tenemos una misión. Pero nadie sabe exactamente cuál es la misión. No hay una cosa que se te pone acá y que la tenés ahí, que vos tenés que hacer tal cosa. No te olvides, ¿eh? No es así. El alma sabe, pero el ego no sabe. El ego se relaciona, el yo se relaciona con el cuerpo. El cuerpo es el que va creciendo y se va desarrollando y que va pasando por las distintas etapas. Niñez, adolescencia, juventud, madurez, ancianidad. En medio de todas esas etapas, el alma va dando los datos a nuestro ser de cuál es la misión que tenemos que cumplir. Y en la medida que vamos caminando, la misión se va haciendo un poco más clara. Claro, no todos tenemos la misión de José, no todos somos salvadores de un pueblo, no todos somos hijos de Dios, semidioses, no. Esos son los arquetipos. Pero todos tenemos una función que cumplir. Todos. Para eso venimos a este mundo, a estar unos años y a irnos, para poder desarrollar esa misión. Obviamente, cuando termine de hablar esto, me van a preguntar, y Rabí, ¿cuál le parece que sea mi misión? Porque yo tenía un perro, me compré un gato, me fui para allá, me volví, me fui a un lugar, me compré el auto y vendí. En la sumatoria de todos los acontecimientos que nos van sucediendo, hay que ver a dónde nos conducen y cómo interiormente nos vamos conectando mejor con la divinidad. Ahí está la misión. No es tan difícil. Hay que mirar hacia adentro. Y después hay que expresarlo hacia la afuera. Criar hijos, trabajar, irse de vacaciones, ir al templo, estudiar la Torá. Todo eso es parte de la misión. Todo es parte de la misión. Pero tenemos que tener, todos tenemos, como un norte, como una guía, que es la que nos va a hacer
cómo educar a nuestros hijos, cómo trabajar, hasta dónde orientarnos, qué leer, qué estudiar, qué aprender. Y eso es lo que hay que desarrollar. Y como somos todos diversos y no somos todos iguales, hay personas que se desarrollan su ser siendo solamente madres, otros trabajando en tal empresa, otros haciendo tal o cual otra cosa. No hace falta que seamos los que vamos a cambiar el mundo. Generalmente se confunde la misión con que cambiemos todo. No hay que cambiar nada. Hay que cambiar hacia adentro, no hacia afuera. E ir modificando lo que interiormente nos dificulta la proximidad a la divinidad. Fíjense ustedes que todos los acontecimientos de Yosef, que fueron todos duros, porque hay que vivirlos, ninguno lo alejó de Dios. Por el contrario, lo fueron acercando más a Dios. A desarrollar su alma, a entender, a comprender, hasta ser, próxima para eso que vamos a leer, hasta ser considerado sabio y justo. Pero ¿cómo llegó a ser sabio y justo? Porque la tuvo que pasar las experiencias. Y es más, como estamos tan acostumbrados a la religión mágica y al combo de la papa frita, la hamburguesa y la gaseosa, ¿y dónde estaban los milagros para José? Que era un justo, que el Señor lo mandó, porque el Señor, y lo dejó en el pozo. Y Dios dejó que lo vendieran como esclavo. Y Dios dejó que fuera como esclavo y que trabajara como esclavo. ¿Y los milagros de dónde están? ¿Por qué no lo liberó? ¿Por qué no mandó a sus santos ángeles a sacarlo del pozo? No, tenía que vivir esa experiencia. Y vivió esa experiencia. Y esa experiencia le sirvió y todo lo demás. Es el esfuerzo del alma de José. Pero que la tenía que pasar, la tenía que pasar. Así que cuando nos toca una experiencia difícil, en vez de quejarnos tanto, en vez de esperando el milagro de Dios, porque Dios me abandonó y Dios me hizo esto, no, Dios te lo mandó, Dios te puso y hay que vivirlo. Claro, cuando leemos en la historia de José, conocemos cómo termina, ¿qué decimos? Ay, Señor, era sabio José, y el Señor lo protegió, y el Señor, y claro, después que dije toda la historia. Pero yo te quiero ver siendo José en el pozo, ahí abajo, con los escorpiones y las serpientes, todo oscuro, ¿y dónde está mi Dios? Y él no rendirá. Se confunde la religión con el yo quiero todo para mí y el éxito. Porque si tengo todo lo que quiero, Dios me ama, estoy en el camino correcto. ¿Dónde? Entonces, cuando hay que pasarla, hay que pasarla. Y hay que adaptarse a la situación. ¿Cómo se adaptó José? José pasó de ser un ser libre, con poder, mimado por su padre, a ser un esclavo. Y se adaptó a la situación y Dios estuvo con él. Pero que Dios esté con él no significó que no pasara por todas las experiencias que tuvo que pasar. ¿Significa que cuando pasamos por una mala experiencia no hay que tratar de salir de eso? No, en absoluto. José trató de salir de eso. ¿Cómo hizo José para pasarla lo mejor posible? Trabajaba bien. Entonces veían que trabajaba y que Dios lo... y que todo lo que él hacía se multiplicaba, entonces lo iban poniendo cada vez más arriba. Pero tuvo la situación más importante, que era la de ser esclavo y recibir órdenes, la tuvo que mantener todos los años que Dios lo decidió, ¿sí? Aún cuando el copero pudo haber hablado con el faraón y lo pudo haber sacado inmediatamente de la cárcel, y el copero se olvidó de todo, se le borró de la mente. Eso ha sido Dios, ¿sí? En un tiempo más. Bueno, ahora permítame volver a otro tema que no quiero dejar de pasar hoy, y es la contradicción de que los mayanitas lo sacan del pozo, que los venden a los ismaelitas, pero después la Torá va a decir que los mayanitas lo vendieron en Egipto. Esa es una contradicción del texto. Y por más vuelta que le queramos dar, que significa que en realidad es una contradicción del texto.
tomando esa contradicción, nadie dice que la Torá no la inspiró Dios y todo lo demás, ¿no? Está claro, hay una contradicción en el texto. Bueno, tomando esa contradicción, les voy a contar otra contradicción que aparece en el texto, que tiene que ver un poco más con nuestra intención de poder unir a Yeshua y a sus discípulos con la Torá. Y es lo que está escrito en Hechos capítulo 18, versículo 18. Rab Shaul, el amigo Pablo, estaba en Cencrea y se toma un barco para irse a otra ciudad. Y entonces el texto dice que estaba también con Aquila. Y el texto dice que se rapó la cabeza porque hizo un voto. Se cortó la cabellera porque hizo un voto. Entonces hay un debate enorme, enorme, entre amigos y enemigos. Esto es, primero, ¿el texto habla de Aquila o habla de Pablo? La mayoría plantea, y es así en griego, el texto habla de Pablo. Pablo es el que hizo el voto y se rapó la cabeza, ¿sí?, antes de subir al barco. Les aclaro que en el pueblo judío no existe el voto de, ay Señor, voy a hacer una oración 3 días para que tal persona le pase algo. Esto en el pueblo judío no existió, no existe y no va a existir, no es la forma. Pasando la palabra voto al hebreo, es neder. Neder es el nazir, el nazareo, el que hace un voto y se aparta de 3 cosas. No contaminarse con muertos, no tomar vino y no comer nada que tenga que ver con la vid, y dejarse crecer la cabecera. Entonces uno puede decir, bueno, entonces hizo el voto de los nazareos. Pero cuando uno termina el voto, que es por un determinado tiempo, mínimo 30 días, tiene que ofrecer un sacrificio de Alá, un sacrificio de Hatat, y se cortaba el pelo y se lo quemaba junto con los sacrificios, con el sacrificio de Islamín, el sacrificio de paz. Y acá vemos que Pablo hace un voto, el voto de Nazareo, pero no está en el templo de Jerusalén, está en Cencrea, está en Corinto, no hay nada que ver. Entonces ahí está la opinión de los amigos y la opinión de los enemigos. Y es una contradicción el texto, porque Pablo está haciendo un voto que no corresponde, en un lugar que no corresponde, tenía que haberlo hecho en Jerusalén. Es más, no se cuentan los votos del Nazir cuando uno está fuera de la tierra de Israel y no se hacen los sacrificios adecuados. Fíjense la situación. Obviamente, para el mundo cristiano, no, que en realidad que es Aquila. No es Aquila. Bueno, no, que en realidad Pablo lo que hace es, no entendemos. Cuando uno lee a los teólogos cristianos, no puede ser, porque hizo un voto, pero no está claro, pero el texto, pero bueno, y lo dejan ahí, y no lo desarrollan. Fuego amigo. Fuego enemigo. Los que no creen que Dios es el Mesías, hablan de Pablo como que fuera el peor de los seres, más malo que Jesucristo, es Pablo. Si ustedes buscan en las páginas antimesiánicas, todo anti, Pablo es el malvado que creó el cristianismo, es un perverso, es un idólatra, era un mago, era un hechicero, es la peor cosa que existe sobre la tierra. Y es más, y Pablo ayudó a que el general romano Tito, con su hijo, destruyeran el templo en Jerusalén, o sea, lo peor de lo peor de lo peor. Lo pueden buscar en internet, está. Entonces, ¿qué plantean? Y es muy interesante el planteo que hacen, es muy interesante. Justamente en Cencrea, ¿qué había? Un templo de Isis. Y a Isis, esta diosa, se le otorgaba la cabellera, los marineros le otorgaban la cabellera antes de iniciar un viaje, en barco obviamente, para que les vaya bien en el viaje. En la antigüedad, viajar en barco era arriesgar la vida. Entonces coincide, justo, aparece el texto, y Pablo hace un voto, se corta la cabellera y toma un barco, listo, acá está la demostración de que Pablo hizo un voto a Isis. Para nosotros, a todos nos debe hacer ruido, me imagino, pero ¿cómo? No, Pablo, el Señor, y la Pablo, ¿cómo va a ser un idólatra?
Pero cuando vos querés leer el texto como querés leerlo, lo podés leer e interpretar como vos quieras. Porque está escrito así y no está aclarado. Bueno, el texto tiene un problema en sí mismo, no está aclarado. Entonces vamos a tratar de abrir nuestro entendimiento. Vamos a tratar de ser como fue Yosef, sabios. Primero, los libros del Nuevo Testamento no son originales, ninguno. Son todos escritos, editados y reeditados, que llegan a nosotros 200, 300 años después. Imagínense, para los creadores del cristianismo, que negaban por completo la ley, en esos términos, ¿cómo puede ser que Pablo, el que niega la ley y el que dice la ley te mata, va a estar cumpliendo un voto de la ley? Tampoco cierra. ¿Me entienden? Porque ¿cómo Pablo va a hacer un voto de los nazarenos si eso está en la Torá y la Torá te mata, la ley te mata? Y Pablo renegó porque para creer en Cristo y para decirle que matar la ley. No puede ser. Entonces, no sabemos si el versículo era más largo y tenía más explicaciones. Primero. Segundo. ¿Qué pasa si, veámoslo de esta manera, si Pablo era un idólatra y un malvado y todo lo demás, cuando él fue a Atenas, según el libro de los Hechos, vio muchos dioses, y él les quería hablar del Dios de Israel y de la resurrección y de toda la creencia del pueblo judío. Y para poder empezar a hablar, les dijo, el Dios desconocido es el Dios en el cual yo creo, y empezó a hablarles a los atenienses. Si él era idólatra, un idólatra trata de estar bien con los idólatras. ¿Para qué se va a buscar el Dios desconocido y le va a hablar a un Dios que no conocía? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Lo mismo que pasó en la Torá. El texto es contradictorio. Los madianitas con los ismaelitas y después los madianitas lo terminan vendiendo. Es un texto contradictorio. En el texto de Pablo, con el voto, es un texto contradictorio. ¿Cómo va a ser un voto cortarse la cabellera estando fuera de la tierra de Israel? Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Primero, hizo un voto. Bien. El voto mínimo era 30 días. Supongamos que lo hizo por 30 días. Terminó su voto, tenía que cortarse la cabeza, ofrecer los sacrificios y cortarse la cabellera. Pero no estaba en el templo. Pero Rab Shaul, al igual que los esenios, rechazaban los sacrificios en el templo. ¿Por qué? Porque consideraban que se había alejado tanto Israel de lo que Dios pedía en la Torá, con la gente que estaba gobernando en ese momento y llevaba la creencia en el pueblo de Israel adelante, que los esenios se fueron al desierto por eso. Un ejemplo claro tenemos con Juan el Bautista, Yohanan el Bambino, que hacía en la época de Yom Kippur, los 40 días previos, hacía la inmersión en las aguas en el Jordán, en el río. Mientras que en el templo habían 7.000 piletones para hacer eso. Pero era tanta la reacción que había contra los saduceos y los fariseos que estaban gobernando el Sanedrín en ese momento, por la corrupción general y la amistad que tenían con Esab, con Edom, con los romanos, que buena parte se había aislado. Entonces, lo que pudo haber pasado, muy posiblemente, y por eso hay que ser sabios interpretar, es que Rab Shaul no ofreció ni el sacrificio de Olá ni el sacrificio de Hatat, los dos sacrificios que piden los dos animales. Y que el sacrificio de Shlamim, el sacrificio de paz, el cual él continuamente lo define a Yeshua como el sacrificio de nuestra paz, tampoco lo presta, porque ya está ese sacrificio completo en la acción de Mashiach ben Yosef, en la acción de Yeshua como el siervo sufriente. Entonces lo único que le queda
es dar su cabellera. Ahora, ¿y por qué dar su cabellera y no esperar y darla en Jerusalén, en el templo? Porque después el mismo Rab Shaul va a decir que el espíritu, que el cuerpo es templo del espíritu. El concepto final es que ya vino el Mesías. Si ya vino el Mesías, el Talmud también lo dice, en el Tratado de Sanedrín, también lo dice, en la época del Mesías se anulan todos los sacrificios. El único sacrificio que va a quedar es el sacrificio de paz, el sacrificio islámico. Y la interpretación de los primeros mesiánicos era que ese sacrificio había quedado cumplido entonces con la muerte de Yeshua. Entonces, de esa manera, lo que hace Pablo es hacer un voto, y ese voto cumplirlo de acuerdo a la ley de Nazarea, del Nazir, y lo único que le quedaba era cortarse la cabellera y había terminado su voto. Y entonces ahí podemos unir la acción de Pablo con la Torá y está dentro de lo que es la Torá y dentro de lo que era la prédica de Pablo, porque Pablo viajaba de sinagoga en sinagoga, no hablaba en ningún otro lugar que no fuera una sinagoga. En un texto hay contradicción y avala para la discusión. Y en el otro texto hay contradicción y no avala para la discusión. ¿Por qué? Porque depende del observador. Depende de cómo quiero leerlo. Depende de cómo José quería ver las cosas que le pasaban. Dios me odia, Dios me abandonó, Dios me dejó solo, o bueno, Dios me mandó esta experiencia, tengo que vivirla, ¿qué voy a hacer? Todo depende de cómo vemos las cosas que nos pasan. Que nos van a pasar, nos van a pasar. El camino correcto a la divinidad no es el camino del éxito, es el camino de la sabiduría. Es el camino de poder ir aprendiendo con cada circunstancia que nos toca vivir. Después el aprendizaje inevitablemente trae el éxito, porque trae la abundancia. Es inevitable eso. Pero el fin y la meta no es la abundancia. El fin y la meta es la sabiduría. La comprensión del alma. Es conectarnos con nuestra alma. Porque es la manera de volver a Dios. Porque es la manera de poder leer correctamente qué hacer en cada circunstancia. Shabbat shalom.